Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Espero que en estos días estemos bien informados sobre la cuestión de la guerra en Ucrania. Lo único que pedimos es que se informe uno bien, porque hay mucho bombardeo, de un lado a favor, de otro lado en contra. Yo creo que hay que, para formarnos un juicio, hay que leer bastante, leerla un poco la historia. Yo por lo menos yo no sabía de dónde estaba ubicado Ucrania, entonces lo que hice fue verlo, analizarlo un poco su historia. Y así que cuando uno lee, pues uno se forma una opinión. Es lo único que deseamos con ustedes. Y hoy precisamente en este día vamos a analizar, a tratar de entender lo que son Oaxaca y sus elecciones. Las elecciones en Oaxaca pues han sido complicadas siempre, pero poco sabemos realmente de la diversidad que hay en las elecciones en nuestros pueblos. Nuestro pueblo oaxaqueño es un estado pluricultural, pluriétnico, muchas lenguas, dialectos. Es un pueblo diverso. Entonces, para hablar de eso, además debo decirles a ustedes que estamos cumpliendo 30 años de la existencia del Instituto Estatal Electoral, cuando el instituto se vuelve un organismo autónomo. Hay una autoridad autónoma encargada de realizar estas elecciones. Para hablar de estas otras elecciones de nuestros pueblos, qué ha pasado en los 26 años de su reconocimiento, del conjunto de estos pueblos, invitamos al doctor Víctor Leonel Juan Martínez, un experto en la materia, ex consejero electoral, investigador del CIESAS, de la Institución de Antropología Social, que estudia realmente muchos aspectos de la antropología del territorio oaxaqueño, de un libro colectivo que acaba de publicarse recientemente y que nos hable sobre estas elecciones, las otras elecciones, las que no son con partidos políticos. Víctor Leonel, doctor, bienvenido a esta mesa de Comunalidad del Arte del Buen Vivir, a platicar un poco sobre el libro. ¿De qué se trata, doctor? Sí, buen día a todos y todas. Buen día, Cipriano. Primero que nada, pues te agradezco, por supuesto, la invitación a conversar sobre estos temas, siempre muy importantes. Y efectivamente, como tú señalas, recién acaba de salir en la versión tanto digital como en la impresa, un libro que se llama Las otras elecciones, los sistemas normativos indígenas en Oaxaca, del reconocimiento a la praxis, ¿no? Particularmente un libro que se empieza a gestar, que se empieza a construir en razón de los 25 años del reconocimiento de estos sistemas de elección. Tú recordarás muy bien tu primera gran etapa en el órgano electoral, en el Instituto Estatal Electoral entonces, que no recuerdo si tú entraste antes del 95, en el 95 entraste justo cuando se da el reconocimiento legal por el Congreso del Estado en agosto de ese año, de esto que se llamó primeramente, legalmente hablando, normativamente hablando, usos y costumbres, ¿no? Los usos y costumbres para la elección de los ayuntamientos, y que, bueno, se cumplen ya 25 años cuando empezamos a gestar el libro. Ahorita ya estamos en el año 27 prácticamente. Este año hay elecciones nuevamente por sistemas normativos, como lo reconoce ahora la legislación oaxaqueña, y bueno, consideramos que era importante hacer un primer balance, ¿no? Un primer recuento desde una óptica plural, ¿no? Hay una diversidad de voces en este libro. Tenemos desde voces académicas como son las de Jaime Bailón Corres, que es académico de la UABJO, y que hace un recuento histórico de la conflictividad municipal en Oaxaca, un poco revisa el siglo XX sobre el tema de los conflictos, las raíces de los conflictos, las discrepancias que hay en la legislación, las formas de resolver, cómo
cómo se crea esta institución en Oaxaca, cómo aterriza la institución municipal en Oaxaca, algo que como hemos comentado en otros espacios, pues es una camisa de fuerza que constriñe las autonomías comunitarias y por eso de repente estos conflictos entre agencias municipales y cabeceras que viene de un diseño institucional que excluye a la comunidad indígena de sí. Y bueno, Bailón hace todo este recuento histórico de la conflictividad municipal. Tenemos artículos de David Recondo que habla sobre las resoluciones de la Sala Superior, básicamente, que han resuelto particularmente en los últimos 15 años, de 2007 para acá, aunque empezaron obviamente desde Tlacolulita, que tú estabas en el órgano electoral también, cuando se da este primer saque del órgano jurisdiccional, pero David revisa particularmente los últimos 15 años, es donde se da una mayor actividad jurisdiccional, muchos de estos conflictos político-electorales se judicializan, van a los tribunales, y bueno, él también aprecia cuáles son las variantes que se dan, cómo ha variado, cómo ha girado las perspectivas, las decisiones, los criterios que tienen los órganos jurisdiccionales en la resolución de estos conflictos, ¿no? Sobre el mismo tema abona un tanto, aunque desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, Roselia Bustillo Marín, que trabaja en la Sala Superior. Distintas voces, distintos acercamientos, academia, quienes han estado en la función pública, quienes hemos sido órganos, consejeros electorales, está Juan Pablo Morales, está tu servidor, está Zaira Hipólito, quien está actualmente es consejera y preside la Comisión de Sistemas Normativos. Hay voces de la sociedad civil, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa y Angélica Castro Rodríguez de Servicios para una Educación Alternativa de Educa, que también abonan al mismo. Ahí está Juan Carlos Martínez, académico del CIESAS y hoy coordinador de planeación en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Ricardo Méndez, doctor en antropología, que recién acaba de terminar en CIESAS. Es decir, quisimos abarcar un poco desde distintas perspectivas cómo se ven esos procesos, porque obviamente tienen muchas aristas, como tú bien sabes. Ahora, ¿no? Doctor, de 26 años, ¿qué podemos decir? ¿Cómo estamos hoy? ¿Y qué posibilidades hay hacia adelante, ¿no? Bueno, yo creo que hay primero un balance muy rápido y muy apretado desde mi perspectiva, que es un poco de lo que hablo yo en el libro, es que en estos 25 años las comunidades indígenas han desarrollado una gran capacidad de adaptación a los nuevos contextos que están presentando. Tú sabes que hay una serie vertiginosa de cambios en el contexto nacional, en el estatal, en el internacional incluso, que inciden en las comunidades indígenas, desde la migración, desde la política de descentralización, desde este mayor empuje de las mujeres por la lucha por la igualdad, desde la presencia de grandes megaproyectos, etcétera, etcétera. Todas estas variables, todos tienen impactos dentro de las comunidades. ¿Ha sido algo positivo para Oaxaca? Yo considero que sí, tan es válido, tan es así que si nosotros tú lo conoces mucho mejor que yo, sabes que hay que hacer una revisión casuística de repente, y en esa revisión casuística podemos encontrar que hay múltiples ejemplos de nuevas formas de representación política, por ejemplo, ¿no? Hay nuevos diseños institucionales en la representación política, en la incorporación de actores que antes no estaban contemplados en el diseño comunitario, como son los avecindados, o como son los profesionistas, o como son los migrantes, o como son las agencias municipales, y esto ha motivado todo un proceso de gran dinámica interna, de gran movilización interna, que permite generar ahora nuevos esquemas para la gobernabilidad local y por supuesto con ello contribuye a una gobernabilidad regional y estatal. Hay una cuestión que me preocupa y me llama la atención en relación con nuestros pueblos. Creo, si uno dice, depende de qué autonomía, ¿no? ¿Cómo se ve una autonomía? Porque, por ejemplo, la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca, es autónoma. Los universitarios deciden quién los gobierna, ¿no? Yo no he encontrado una razón para que intervenga el tribunal en la elección del rector,
porque dicen es autónomo, ¿no? Y tampoco hay alguien que diga, bueno, pues es que hoy le toca a mujer la rectoría. Debe de haber alternancia de género en la universidad. Tampoco lo escucho. ¿Y qué dice? Pues es autónomo. Ellos deciden si va mujer o va hombre, etc. Y ellos eligen, se gobiernan a sí mismos y se rigen por sus propias normas, ¿no? Incluso se discute la cuestión del territorio universitario. Bueno, entonces la pregunta, doctor, es ¿qué tipo de autonomía hay en los municipios? Que ayer estaba yo leyendo, en un municipio dijeron, hace 2 o 3 años el tribunal dijo, está bien, no es elegible porque no hace tequio, ¿no? Lo decidieron un municipio por la Mixteca. 15 años después, el mismo tribunal dice, es que el tequio no debe ser elemento para ser electo, porque viola los derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo vemos ese tipo de cuestiones que hoy, qué tipo de autonomía, hasta dónde? Porque parece ser, para el año que viene, va a haber paridad absoluta en la elección de los municipios, micha y micha. ¿Cómo resolvemos esta contradicción? ¿Qué tipo de autonomía es según el sapo y la pedrada? ¿O de qué se trata? ¿Cómo aplicamos esto? Efectivamente, como tú señalas, hay una serie de contradicciones, incluso hay contradicciones normativas, por supuesto, por este tipo de situaciones que tú bien apuntas, ¿no? Es el caso de estas autonomías, como la autonomía de la UABJO, que aparentemente al menos no hay una injerencia, aunque sabemos que hay más que muchas injerencias ahí internas. Respecto a la autonomía indígena, efectivamente, tanto el convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, hablan de este derecho a la libre determinación y por tanto esta autonomía para cuando menos garantizar, y con ello pues garantizas múltiples de sus derechos, el derecho al territorio, a la autonomía política, por supuesto, al desarrollo, pero que son conculcadas de muchas formas, incluso de manera legislativa, oficial. Una de estas contradicciones la tenemos en el propio artículo 2 constitucional. El artículo 2 constitucional reconoce la autonomía política para, entre otras formas, gobernarse a sí mismos, resolver sus conflictos internos, etcétera, etcétera. Pero luego el mismo 2 constitucional dice que las comunidades indígenas, los pueblos y comunidades indígenas son únicamente sujetos de interés público, es decir, de atención del Estado, pero no con capacidad para ejercer derechos y obligaciones. Entonces, hay una primera contradicción y ahí es donde se empiezan los órganos jurisdiccionales, las interpretaciones en donde son autónomos, pero poquito, ¿no? Luego, otra contradicción muy fuerte que está en el ámbito constitucional es que no aparecen en el artículo 115. Para muchos de nosotros no es necesario que aparezcan en la parte principal, la parte dogmática de la Constitución, donde se genera toda la doctrina respecto a lo que se quiere defender, y ahí en el 2 constitucional están las comunidades indígenas, pero no están en la parte donde se diseña el modelo federal mexicano, claro, ¿no? En el 115. Y nosotros podemos ver, porque hay múltiples resoluciones, incluso de la Corte, en donde señalan, hay una de hace un par de años, del 2020 me parece que es, en Tlaxcala, donde el reconocimiento a estas figuras que tienen ellos de presidencias de comunidad, que es la representación comunitaria en el ayuntamiento, la Corte la declara inconstitucional con ese argumento, porque la comunidad indígena no aparece en el 115 constitucional. Entonces, aparte, sí, a mí se me hace muy grave esa resolución de la Corte, pero ahí está. Y en ese sentido, pues en Oaxaca han resuelto en múltiples ocasiones así el tema de los recursos, que es uno de los factores que está atrás de la disputa entre agencias y cabeceras, el tema de la distribución de los recursos de los ramos 28 y 33. Y sin embargo, este reconocimiento constitucional, al no ser pleno, al no transversalizar toda la Constitución y al no haber una perspectiva
pluralista en su aplicación, pues obviamente empieza a generar controversias y ahí ponen la llave y ponen el candado, pero el problema es que la llave que ponen no es la misma del candado, ¿no? Creo, doctor, que por aquí he tratado de entender este asunto. Lo que pasa es que creo, como hipótesis, que en nuestro país, en nuestro estado, no se acepta totalmente la pluralidad. Y estamos en una dualidad, ¿no? Por este lado están las elecciones en sus pueblos, de este lado están los partidos, pero se presenta como dual. En cambio, si lo presentamos como plural, que esto existe, además y entre estos dos se entienden, ¿no? Se soportan y se toleran, pues estaríamos en otra dimensión, ¿no crees? Efectivamente, uno de los problemas del Estado mexicano es esto que tú señalas, la ausencia del pluralismo jurídico, no se acepta, aunque formalmente ya, digo, el artículo 2 constitucional se supone que en ese sentido se abre y hay constituciones más avanzadas como las de Oaxaca, en algún momento la de Guerrero, la de Campeche incluso, la de Michoacán con nuevos cambios que han hecho, la de Morelos que reconoce incluso figuras ya reconoce municipios indígenas, ¿no? Municipio indígena, es un avance. Hay avances, o sea, está avanzando desde la periferia, desde las entidades federativas está avanzando este reconocimiento al pluralismo jurídico. El problema es que el entramado federal, lo que tú señalas, la Constitución federal y la legislación federal, aunque la reconocen formalmente, no ponen los instrumentos, los mecanismos para hacerla efectiva, para que realmente sea válida. Exacto. Entonces hay choques. O sea, por ejemplo, nosotros, yéndonos al caso de Oaxaca en el tema de los municipios de sistemas normativos, ¿no? Hay un avance porque la reconoce la legislación electoral de Oaxaca, establece un libro especial para ello, es la única entidad, no hay ni siquiera en el ámbito federal medios de impugnación que tienen una pertinencia cultural. O sea, tenemos en la ley de medios de impugnación estos juicio en sistemas normativos indígenas y el JDC indígena, ¿no? El juicio de protección a los derechos de ciudadanos indígenas. La Constitución la reconoce como sujeto de derecho público a la comunidad indígena, hay una ley indígena, el Código Fiscal reconoce que tienes que entregarle recursos a las unidades submunicipales, esto es a las agencias municipales de policía. Es decir, este entramado está puesto. El problema es que cuando tocas temas como los de recursos públicos, por ejemplo, y hay casos, nosotros hicimos un peritaje para Tataltepec de Valdés, Santa Cruz de Penixtlahuaca, en donde se determinó eso. El tribunal además cambió el criterio. Tú recordarás que hasta el 2016 el criterio del tribunal es que si un ciudadano de una agencia que impugnaba y decía no participé en la elección, automáticamente anulaba la elección, ¿no? Bueno, en 2017 cambia esta perspectiva del tribunal a partir de 3 casos, el de Patatlán, Huilá, Tataltepec de Valdés y Santa Cruz de Penixtlahuaca y los de Ixtlán. Y nosotros ahí tuvimos oportunidad de hacer peritajes en donde mostrábamos eso. Hay unas autonomías comunitarias. La figura del municipio en Oaxaca y para los pueblos indígenas se propone. Es una figura administrativa meramente, ¿no? Adentro hay comunidades indígenas que mantienen su autonomía, mantienen su autogobierno y sus formas propias de establecer incluso el control territorial, ¿no? Como tú chocas eso, por ejemplo, este caso de Tataltepec de Valdés, pues rápidamente se pusieron de acuerdo, eran 4 comunidades, Tataltepec de Valdés y 2 agencias formaban una comunidad política, una comunidad, y Tepenixtlahuaca formaba otra. Aunque eran 4 comunidades, había 2 comunidades indígenas ahí, 2 comunidades políticas ahí, así lo aceptaron, se pusieron de acuerdo rápidamente en los mecanismos incluso de distribución de recursos. Y de repente pues llegan en los órganos gubernamentales, ¿no? Los gubernamentales. Eso que tú dices que le vas a entregar directamente a la comunidad indígena no se puede porque no tienen ni cédula cuarta.
ni registro federal de causantes. Entonces, ya lo tienen hoy, ¿no? Hoy lo tienen, pero me refiero a que tiempo. en ese momento, y estamos hablando de 3 años, 4 años, no lo tenían y no había posibilidades de que lo tuvieran. Ahora lo tienen, merced a resoluciones jurisdiccionales y merced a también a este impulso que dio el Instituto de Pueblos Indígenas, el INPI, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ya otorgárselas. Pero luego llegan ante las instancias, la Autoridad Superior del Estado y demás. ¿Sabes qué? No, aquí el que me comprueba es el ayuntamiento. Tú no tienes personalidad ante mí para las reglas de operación dicen que es el ayuntamiento. Entonces, chocan estos dos órdenes normativos, uno con perspectiva pluralista y uno todavía con esta perspectiva muy excluyente y muy monista, y entonces, pero prevalece la federal, ¿no? Ahora, es uno de los problemas. Idea, doctor, creo que parece ser que necesitamos una reforma profunda en todo esto. Es decir, aceptar la pluralidad, tal como está, porque en la Constitución uno ve cosas raras, dice, por ejemplo, dice un artículo segundo, dice, entendemos por pueblo indígena, una que tiene una historia antes de llegar al español y que continúa, etcétera. Pero para mí, por ejemplo, era más fácil decir, estos son los pueblos indígenas y enumerarlos en la Constitución y punto, se acabó. No, esto implica territorio, lengua, etcétera, de identidad, y estos son la lista de los municipios, de los pueblos indígenas. Por ejemplo, yo tengo una experiencia ahorita que he pedido al INPI, he pedido a varios organismos federales, a ver, deme los nombres de todos los pueblos indígenas tal como ellos se autodefinen, y no lo tienen. No tienen nada. ¿No? En Oaxaca creo que la Secretaría de Pueblos Indígenas ya lo tiene, ya me lo mandó, de los 17 hoy, porque últimamente se registró los tacuates, ¿no? Que por cierto es un amigo que hace 5 años me habló, oiga maestro, necesitamos, el pueblo tacuate es distinto, no, le digo, pues es que los antropólogos dicen que no, que es el mismo. No, pues nosotros decimos que sí. Bueno, total que el Congreso del Estado reconoce el pueblo tacuate, porque Oaxaca es más avanzado en ese sentido. En tiempos de Vázquez Colmenares se definieron las lenguas. Dice, esas son las lenguas existentes en Oaxaca. Con Eladio Ramírez ya vamos más allá y dice, estos son los pueblos, ¿no? Eso es un avance, ahí vamos caminando. Pero incluso hay una tesis de algunos amigos que la cuestión de las agencias propone el doctor Raúl Olmedo, un maestro mío, que las comunidades sean las unidades territoriales de los municipios, así como lo está del municipio, que las comunidades sean esas unidades territoriales, ya no sean una especie de subordinación, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de todo esto? Debemos empezar por la comunidad, luego reconocer el municipio indígena, luego reconocer las comunidades regionales. Algunos amigos dicen que incluso hay que reconocer estados plurinacionales como Oaxaca, que tengan otro tipo de organismo, pluralidad jurídica. Sí, por supuesto. Esta es una cuestión bastante compleja, ¿no? Yo creo que en ese sentido Oaxaca tiene un avance, pero todavía tiene limitaciones, como tú señalas, y lo que sí considero es que se necesita una profunda reforma constitucional para que haya una perspectiva plural en la Constitución, en el marco legal, pero no se quede en eso, porque si no nos vamos a quedar otra vez como un catálogo de buenas intenciones, sino que se generen los instrumentos, obviamente claro, se transversalicen toda la legislación secundaria y en todas las legislaciones estatales este reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Lo que considero que en el tema de la comunidad, es claro que la célula básica de organización de los pueblos indígenas es la comunidad indígena. Entonces yo considero que debe, y otra vez, si vamos al ejemplo oaxaqueño, tú recordarás que la primera carta fundamental del estado de Oaxaca, 1825, el constituyente oaxaqueño dijo, bueno, a los habitantes del estado en el manifiesto dice, vamos a establecer el diseño más acorde a sus necesidades, a vuestras necesidades.
Y en ese estado de reconocer lo más acorde a las necesidades de la entidad, pues era el reconocimiento de las repúblicas de indios con las mismas facultades, prerrogativas, obligaciones que los ayuntamientos, ¿no? Esto es que no había diferencia más que poblacional entre unos y otros, pero yo considero que actualmente esa podría ser una fórmula, reconocer el carácter de un ámbito de gobierno más de la comunidad indígena, y ese ámbito de gobierno más puede acomodarse ahora sí que de acuerdo a la autonomía y de acuerdo a las perspectivas que tenga. Es decir, un conjunto de comunidades pueden decir, nosotros estamos bien como municipio y trabajamos el municipio. En razón de su libre determinación, de su autonomía lo decide. Otro conjunto de comunidades puede decir, nosotros como comunidades, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, una zona como la Mije, las comunidades indígenas, pues vamos a formar nosotros aquí una región Mije, que es la que está más consolidada geográficamente, territorialmente, y se dotan de sus propios organismos. Entonces yo creo que es la comunidad indígena con la posibilidad, obviamente, de adoptar otras figuras que establecen, que ya están establecidas, el municipio, reconocer la región indígena, por supuesto, también, para que en estos niveles de autonomía se puedan ir dando las combinaciones de acuerdo a las propias características. ¿Por qué esto? Pues porque si nosotros decimos que somos un estado diverso, plural, pues obviamente no son lo mismo las comunidades indígenas de Oaxaca que las comunidades rarámuri o las huirráricas o las comunidades yaquis, ¿no? Entonces cada una de ellas buscará la forma de adopción de las figuras que les sean pertinentes para cumplir con los objetivos que tienen, ¿no? Que sea decisión de los pueblos. Que sea decisión de las comunidades. Entonces, sí tendría que tener un paraguas constitucional, y ese paraguas constitucional tendría que ser el reconocimiento de la comunidad indígena como ámbito de gobierno. Y a partir de ahí, si quieren formar municipios, como seguramente en algunos lugares dirán, a nosotros nos viene mejor el tema de organización municipal y ya estamos de esa manera, trabajando de esa manera, pues sin problema. Incluso en Oaxaca, tú conoces muy bien la entidad, hay lugares en donde, aunque son comunidades incluso de pueblos indígenas distintos, pues trabajan bien como municipio y ahí no habría necesidad de romper esa unidad municipal. Y hay lugares en donde hay un conjunto de comunidades indígenas autónomas que tendrían que trabajar cada una por su parte, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que creo que tendría que caminar. Yo creo que, Víctor, necesitamos caminar mucho todavía y ir haciendo esfuerzos como el libro, como este libro que ¿dónde lo podemos adquirir, por cierto? Sí, mira, el libro pueden descargarlo en la versión PDF, en la versión digital en www.pluralciesas.org. Ahí está, y pueden descargar además otros materiales que hemos producido. Pueden ubicar a Ciesas y por ahí. Ciesas y por ahí está, ¿no? O bien en la página editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De manera física se puede solicitar al Tribunal Electoral. Pues tenemos algunos ejemplares, por ahí te debo tu ejemplar, pero digamos que el Tribunal Electoral es el que se encarga de la distribución de los libros, es de distribución gratuita, solamente hay que solicitarlo, ¿no? Ahí está, y efectivamente coincido contigo, creo que lo que estamos haciendo con el libro es precisamente poner en la mesa de discusión estos temas. Puntos. No es solución sino poner los puntos problemáticos en la mesa de discusión, qué es lo que vemos, por aquí estamos, y a partir de ahí generar toda esta dinámica de debate intenso, de reflexión profunda, y particularmente con las comunidades, desde las comunidades, para ver hacia dónde el rumbo que conviene tomar. Sí, porque una de las cuestiones básicas es que dice el presidente López Obrador que el que no sabe de dónde viene no sabe dónde va. Entonces yo creo que debemos de buscar de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, un Oaxaca plural, democrático, redistribución del poder en el territorio. Yo pienso que un estado plurinacional como nuestro, como debe ser Chiapas, Guerrero, Yucatán, podemos avanzar más en el federalismo y reformar 115 para que ya también se reconozca la comunidad municipal
Yo hablo de comunidad municipal, comunidad regional, de esa manera, porque luego la gente le tiene miedo a la autonomía regional, ¿no? Pero realmente, doctor Víctor Leonel, Juan Martínez, muchas gracias por venir a la mesa. Ya estás investigador a tiempo completo en el CIESAS. Estamos investigando a tiempo completo. Con proyectos de investigación, me imagino. Con proyectos de investigación precisamente respecto a estas tensiones que se dan entre distintos órdenes jurídicos y distintos reconocimientos territoriales. Además, el doctor Víctor Leonel, decirle que es zapoteco de Díaz Ordaz, con orgullo de ese rumbo donde empieza la sierra. Entonces, muchas gracias, Víctor. Gracias, Cipriano, y un saludo a todas y a todos. A ustedes por una edición más de Comunalidad, el arte del buen vivir. Gracias.